El Villarreal está en un grandísimo momento de forma y hoy vamos a analizar la pizarra de Marcelino. Un saludo y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal. Hoy para vosotros, día de Champions, miércoles de Champions, el Villarreal va a disputar su partido número 4 ante el Pafos. Y me ha parecido el momento perfecto, nos ha parecido el momento perfecto para analizar a un equipo que sin hacer mucho ruido está tercero en liga, es el tercero en goles a favor, evidentemente solamente por detrás de Real Madrid y Fútbol Club Barcelona, y es el equipo menos goleado en la liga junto a Alavés, Atlético de Madrid y Real Madrid. Con estas condicionantes, sabiendo que el equipo está tercero y sabiendo que, aunque en la Champions todavía las cosas no han terminado de salir en cuanto a puntos, creo que ahora le vienen partidos más sencillos y considero que se va a acabar clasificando. Creo que es el momento perfecto para analizar tácticamente al equipo de Marcelino, porque si ya de partida, en cuanto a una opinión subjetiva, os puedo decir que me parece uno de los equipos más entretenidos de la liga, que me parece un equipo que transita, uno de los equipos que mejor transita ya no solo en la liga, sino en el fútbol europeo, quería buscar evidencias, quería enseñaros esas evidencias y quería de alguna manera analizar qué es lo que está haciendo Marcelino, porque creo que Marcelino es un entrenador que allá donde ha ido ha conseguido plasmar su idea. De hecho, si pensamos en Marcelino, a todos se nos viene un 4-4-2 de memoria a la cabeza, pero a su vez hay que decir que en este Villarreal sobre todo estamos viendo otro tipo de variantes que vamos a ir analizando en el vídeo de hoy. Por empezar a hablar un poquito de la idea de juego, el Villarreal es un equipo que tiene la capacidad de afrontar momentos de juego muy diferentes. Es un equipo que, como ya os he dicho, transita muy bien, pero a su vez es un equipo que también tiene la capacidad de tener el balón. Por eso, si nos vamos a analizar, por ejemplo, los pases progresivos, veremos que es el octavo equipo en la liga en generar pases progresivos. Como digo, esto se debe a que por momentos, cuando tiene los partidos controlados, tiene esa capacidad de jugar los balones en cortos y de retener el balón, aunque si nos vamos a la posesión media de partidos es del 45,7% y es el decimoquinto equipo. Así que como estamos viendo, ni es un equipo que tenga la capacidad de tener mucho el balón, pero a su vez es un equipo que transita muy bien. De hecho, para mí, como ya os decía antes, es uno de los equipos que mejor transita. Como hablábamos sobre el papel, podremos decir, y sobre todo en el aspecto defensivo, Marcelino es fiel a su 4-4-2. Da igual, en el Valencia, lo dice en el Athletic Club y lo está haciendo en el Villarreal. Defensivamente, el 4-4-2 es clarísimo, pero cuando tiene balón vemos diferentes variantes, sobre todo dependiendo de qué jugadores estén en el campo. Y para explicar esto, vais a estar viendo ya en pantalla dos imágenes diferentes. Lo que estamos viendo esta temporada es que, sobre todo con Santiago Mourinho en ese lateral derecho, con balón el Villarreal cierra con una línea de tres, suele tener en banda derecha un jugador que dé amplitud, ya sea Buchanan, ya sea Ilias Akomah o sobre todo Nicolás Pepe, y en banda izquierda un lateral que es el que da profundidad, sea Pedraza o sea Sergi Cardona. Esto normalmente, da igual quién sea el especialista, da igual quién sea el jugador que esté en esa posición, que lo solemos ver así. A partir de ahí, los delanteros son los que generan superioridades en el centro del campo, sobre todo Gerard Moreno y sobre todo Mikautache, que es un delantero que suele venir bastante a recibir. Además, a esto hay que sumarle también que el extremo izquierdo, que en las últimas jornadas está siendo Alberto Moleiro y que después haremos un análisis específico del exjugador de Las Palmas, suele meterse también por dentro como ya lo hacía Baena. Después veremos una pequeña comparación. Lo que estáis viendo en pantalla es que con diferentes nombres, con diferentes números y por lo tanto diferentes jugadores, la estructura base del Villarreal suele ser la misma. Una línea de tres, dos jugadores dando amplitud, en banda derecha al extremo, en banda izquierda el carrilero o el lateral izquierdo, metiéndose por dentro del extremo izquierdo, y después sí que hay una pequeña matiz, que esto ya lo veíamos la temporada pasada con Tierno Barri. Cuando Tani está en el campo, estáis viendo que ese número 21 suele descolgarse más del juego, suele ser el hombre más adelantado
en diferencia cuando está Mika Utache, cuando está Ayoce, cuando está Gerard Moreno, que son jugadores que suelen meterse más por dentro a generar superioridades con balón. Y por último, y antes de pasar a hablar de jugadores claves, creo que hay una cosa muy importante en el Villarreal y que va a hablar bien del colectivo, pero va a hablar yo creo que un poquito más del individualismo, porque la temporada pasada Jose Pérez marcó más de 20 goles, un jugador que marcó muchísimos goles, también lo hizo Tierno Barri, y en este inicio de temporada es verdad que ni Mika Utache, ni Ayoce por lesiones, ni Gerard, bueno, podríamos decir que no hay un goleador como tal en el equipo, porque la temporada pasada recordarán que Nicolás Pepe empezó muy bien, esta temporada no está viendo ningún goleador como tal en el equipo, es el equipo con más goleadores diferentes, que son 11, junto al Sevilla, y su máximo goleador después de 11 jornadas sigue siendo Tajon Buchanan, que si recordáis, de los 4 goles que lleva, le marcó 3 al Girona. Es verdad que Alberto Moreiro, por ejemplo, en las últimas jornadas está enchufando un poquito más en cuanto a los goles, pero vemos que no hay un goleador destacado como sí podemos ver en otros equipos, como sobre todo en los que están fuera de los otros, no vemos un goleador al uso y estamos viendo que esos goles se están repartiendo entre varios jugadores. Como digo, este dato es un análisis que, bueno, se le pueden ver las dos partes. Lo podemos ver como algo positivo porque el equipo, bueno, está teniendo diferentes goleadores, pero también lo podemos ver como algo negativo y es que en el momento en el que estos de jugadores dejan de marcar goles, normalmente o lo normal es que en un equipo haya un goleador como tal y esta temporada en el Villarreal no lo estamos viendo. Así que después de ver un poquito cuál es el contexto, que el Villarreal sin sacar mucho ruido, porque se habla más de otros equipos como el Betis, por ejemplo, sin hacer mucho ruido, está tercero en liga, está defendiendo muy bien y está generando muchísimo en ataque. Y después de ver esas variantes tácticas, creo que es momento de ir a hablar de jugadores clave porque creo que hay varios. Primero me gustaría hablar de la parcela defensiva y vamos a empezar por hacer un pequeño debate o un pequeño análisis personal en el que quiero vuestra ayuda y quiero que me dejéis en comentarios qué opináis de la portería porque el Villarreal ha encajado 10 goles. Según los expected goals, debería haber encajado 13,4, es decir, debería haber encajado 3,4 goles más. Y este dato, en mi opinión, no va de la mano del debate que se genera todas las semanas en cuanto a la portería, en cuanto a Luis Junior y en cuanto también a Arnau Tenas, que a mí cuando ha jugado esta temporada no me ha terminado de convencer. Es verdad que estos expected goals ya no son solamente mérito del portero, sino muchas veces también son de mérito del rival o mérito de la defensa, pero me choca como dato que el Villarreal, al que al su portero se le pone tantas veces en duda y siempre se genera ese debate en cuanto a quién tiene que ser el titular y sobre todo en cuanto a la continuidad de Luis Junior en esa portería, me sorprende este dato. Así que si queréis dejarme en comentarios qué opináis de la portería del Villarreal y si realmente pensáis que debería haber ese cambio. Donde yo creo que no tiene que haber cambios en la defensa, porque Mourinho es el jugador que más minutos ha jugado con Marcelino y es un fijo en ese lateral derecho. Juan Foyth, cuando está disponible, también lo es. Y al lado suyo he querido colocar o quiero hablar de Rafa Marín porque me está pareciendo el mejor central. Creo que Mourinho lo está haciendo muy bien desde ese lateral derecho. Recordemos que la temporada pasada destaca en el Alavés como central y llega al Villarreal y desde el primer día es fijo en ese lateral derecho y es un jugador importantísimo en ese esquema, sobre todo cerrando en esa línea de tres y ayudando a Foyth y a Rafa Marín o Renato Veiga para sacar el balón. Foyth, que creo que es indiscutible en el centro de la defensa de Marcelino. De hecho, creo que el entrenador ha tenido claro desde el primer día que Foyth es central y cuando ha estado disponible así lo ha sido. Además, es el capitán del equipo y para mí es un poco el, la transformación o la representación del entrenador en el campo y que creo que es muy importante en este tipo de jugadores. Y luego Rafa Marín, que es un jugador que cuando llegó parecía que llegaba para ser titular, después el Villarreal hizo una grandísima inversión en Renato Veiga, que sí es verdad que me gustó en el partido contra el Rayo, el inicio de temporada me está generando bastantes dudas, bueno, pues en este sentido creo que Rafa Marín también está rindiendo muy bien. Nicolás Pepe, 2 goles y una asistencia. Si os digo esto, bueno, creo que podríamos estar hablando de que no está dejando un grandísimo rendimiento. Son 4,3 los goles esperados y de hecho venimos de un partido ante el Rayo Vallecano en el que falla una ocasión clarísima desde dentro del área pequeña, pero aún así es el jugador del equipo con más conducciones progresivas, con más pases progresivos y uno de los jugadores que más ocasiones genera. Por eso quería destacar al costamarfileño porque si la temporada pasada empezó muy bien y empezó con números
esta temporada los números se le están resistiendo un poquito más, pero aún así sigue siendo un jugador muy, muy, muy importante. Quería hablar también de los delanteros, porque ya habéis visto antes, cuando hablábamos de las ideas tácticas, cuando hablábamos del posicionamiento medio de los jugadores, veíamos que con Tani y con Mikautache las posiciones medias y la idea futbolística solía cambiar. Quería hablar un poquito más de ellos en cuanto a lo estadístico, porque sí es verdad que el impacto tal vez de ambos no haya sido tan espectacular como se esperaba, sobre todo del georgiano. Son 4 goles y 2 asistencias los que han generado entre ambos. Y como digo, son jugadores muy diferentes que le dan a Marcelino la libertad de, dependiendo de quién esté en el campo, dependiendo más bien de lo que quiera buscar, poder tirar de uno o de otro, que es algo que ya veíamos la temporada pasada con Tierno Barry o con Ayoce. Y creo que esto al final ayuda mucho a Marcelino. Y como os decía antes, y por ir terminando el vídeo, quería hablar de Alberto Moleiro, que recuerdo unas palabras hace algunas jornadas cuando salió del banquillo y marcó un gol, si no me equivoco, ante el Athletic Club, que le da la victoria. Recuerdo unas palabras importantes que deja Alberto Moleiro en el postpartido y hablaba de que él es consciente de que el Villarreal es un equipo de una grandeza, que tiene jugadores muy importantes, él es consciente de que los jugadores van a tener que rotar y que cree que lo importante es que esos jugadores que salen desde el banquillo aporten. Y así ha sido, empezó aportando desde el banquillo y a día de hoy para mí es un fijo y un jugador que está funcionando muy bien. Son 3 goles y 2 asistencias los que llevan este inicio de temporada, 5 goles generados, más que nadie en el equipo. Hablábamos de que Buchanan es el máximo goleador, pero el más generador en cuanto a goles y asistencias es Alberto Moleiro. Y os quería poner en imagen esto que estáis viendo porque quería compararlo un poquito con el rol de Baena. Yo cuando fichan a Moleiro no tengo muy claro que pueda tener ese rol de Baena, porque Baena me parece un jugador más asociativo y Moleiro me parece un jugador más de regate y más vertical, pero creo que en cuanto al funcionamiento, en cuanto al perfil, en cuanto a meterse por medio, como estáis viendo en estos mapas de movimiento, en esos mapas de ocupación de espacios o de posicionamiento medio en el campo, podríamos decir que por rol, tanto Moleiro como Baena están teniendo un rol bastante parecido y ya solo falta que Moleiro, bueno, siga marcando goles y siga generando asistencias. Y hasta aquí este análisis táctico del Villarreal. Decidme si os ha gustado el vídeo, decirme, bueno, cómo estáis viendo el equipo de Marcelino, si os está sorprendiendo estas variantes tácticas que estamos viendo, si es algo que os parece normal. También dejadme en comentarios hasta dónde creéis que puede llegar el Villarreal, si realmente va a estar en la pelea por el título o se va a tener que conformar con ser el cuarto clasificado en Champions y pelear con Betis y con los que estén por ahí en esa pelea por la Champions. Lo dicho, si os ha gustado el vídeo, dejar un like y suscribiros al canal porque nos ayuda y me ayuda bastante a hacer estos análisis, a invertir tiempo en ver partidos, en buscar datos y en hacer este tipo de análisis. Y como siempre nos decimos, nos vemos en el próximo vídeo.